Seres humanos que vean esto, sean bienvenidos a una entrega de la sección Aprendiendo en Misanthrope Studios. Y bueno, el tema de hoy es falacias lógicas. Recordemos que una falacia es un tipo de argumentación que pretende convencer de la verdad de una cierta idea, posición o postura. Es un argumento inválido que puede ser psicológicamente persuasivo. Tiene apariencia de ser válido y sólido, pero no lo es, ya que al analizarlo detenidamente podemos ver que viola alguna regla lógica. Y la falacia que veremos hoy es la falacia del coste irrecuperable, también conocida como la falacia del costo hundido. En lógica, la falacia del coste irrecuperable o del coste hundido es una falacia que se produce cuando alguien realiza una inversión que no parece ser muy rentable y razona de la siguiente forma: no puedo parar ahora, de otra manera lo que he invertido hasta el momento se perderá. Pues una vez que se ha empezado a invertir tiempo, dinero o recursos de otro tipo, seguiremos invirtiendo más. Esto significa que a menudo actuamos en contra de la evidencia que demuestra que ya no es la mejor decisión seguir invirtiendo, porque según las reglas de esta falacia de coste irrecuperable, uno puede preferir continuar con un proyecto sabiendo que no es el más rentable o el más exitoso si la alternativa es abandonar ese proyecto. En esta falacia no se tienen en cuenta que el tiempo, esfuerzo o el dinero que ya se invirtió no se va a recuperar, por lo que se acaban tomando decisiones basadas en costes pasados en lugar de tener en cuenta los costes presentes y futuros, que son los que racionalmente hacen la verdadera diferencia. La falacia del costo irrecuperable se puede aplicar a situaciones triviales como seguir viendo una película aburrida o seguir leyendo un libro que no nos gusta, que nos parece una porquería, pero que como ya lo empezamos, no queremos dejarlo abandonado sin haberlo terminado. Pero también la falacia se puede aplicar a situaciones un poco más serias como negarse a retirarse de una inversión comercial fallida. Y hay algunos factores psicológicos que alimentan el efecto del costo irrecuperable, que son los siguientes. El primer factor que alimenta el efecto del coste irrecuperable es la aversión a las pérdidas, debido a que la idea de sufrir una pérdida es psicológicamente más poderosa que la idea de obtener una ganancia. Esta falacia lo que hace es que las personas se queden en malas inversiones porque no quieren sentirse mal por haber perdido. Otro factor es el de crear una narrativa dentro de un marco de optimismo o pesimismo. Es decir, las personas eligen opciones en función de si están enmarcadas desde un punto de vista positivo o negativo. Cuando una persona se aferra a una decisión desde un punto de vista positivo, puede enmarcarla como un éxito y seguir adelante. Pero cuando una persona abandona una decisión, se aleja de un proyecto, se retira de una inversión, a menudo crea alrededor de esa decisión de abandonar una narrativa de fracaso, incluso si el haber abandonado el proyecto era la mejor decisión, porque de lo contrario iba a haber más pérdidas. Si la opción más lógica era retirarse, no importa porque se creó una narrativa de fracaso alrededor de la idea de abandonar. Otro factor es el optimismo poco realista, que sucede cuando una persona cree que tiene menos probabilidades de experimentar un evento negativo que otras personas. Significa que es muy probable que se sobreestimen las posibilidades de ganar y se subestimen las posibilidades de perder, especialmente si se ha invertido tiempo, dinero o esfuerzo en algo. Por ejemplo, si alguien coloca miles de dólares en una inversión comercial, lo más probable es que crea que todo le va a salir bien, independientemente de si la evidencia apoya o no esa idea de que todo va a salir bien.
Otro factor importante es el sentido de la responsabilidad personal, porque cuando una persona se siente responsable directamente de los gastos y de las inversiones en un proyecto, es más probable que caiga presa de la falacia de costo irrecuperable, porque le va a costar más trabajo abandonar un proyecto en el que decidió invertir pese a que no haya sido la mejor idea. Y finalmente, otro factor muy importante es el deseo de no parecer un derrochador. Las personas encargadas de tomar decisiones en proyectos importantes pueden aferrarse a las malas inversiones porque abandonar un proyecto les haría sentir mal porque no han hecho sino supuestamente desperdiciar dinero. Entonces, para no parecer que desperdiciaron dinero en un proyecto que no tiene ninguna rentabilidad, prefieren seguir invirtiendo con la esperanza de que en algún momento las cosas salgan bien, pese a que la evidencia dicta lo contrario. De lo anterior podemos concluir que esta forma de pensar hace que una persona siga intentando recuperar lo que ha perdido, aunque no sea lo más racional. Ya hablamos de situaciones triviales en las que se da la falacia del costo irrecuperable, como forzarse a leer un libro de mierda o ver una película aburrida, pero también hay situaciones alejadas del mundo de los negocios en los que las personas son víctimas de la falacia del costo irrecuperable, y eso es las apuestas y los juegos de azar. Las personas que tienen esta adicción a las apuestas y a los juegos de azar constantemente utilizan la lógica de la falacia del costo irrecuperable, de que como ya he invertido mucho en esto, sería un error abandonar ahora. Y entonces tenemos a apostadores que constantemente están literalmente gastando dinero a montones con la esperanza de que va a llegar el momento en el que hagan una apuesta que les dé unas ganancias exorbitantes. Un ejemplo literario de esto, y que de hecho está basado en experiencias de alguien real, es la novela El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Resulta que Dostoyevsky tenía también un problema de adicción al juego que plasmó de modo casi autobiográfico en esta obra El jugador. En El jugador muchos personajes tienen grandísimas deudas que esperan poder saldar ganando dinero en las apuestas, y al final todos están convencidos de que van a dar con una apuesta que los haga ganar grandes sumas de dinero, y eso nunca pasa, y lo que termina sucediendo realmente es que se arruinan y quedan todos quebrados y todavía más endeudados. Y eso es por pensar que como ya se ha invertido tanto, como ya se ha gastado tanto, como ya se ha hecho tanto esfuerzo, sería un error renunciar. Por años en internet ha circulado esta imagen de los mineros, de este hombre que en la parte superior está a unos metros de hallar una obscena cantidad de diamantes, mientras que en la parte inferior hay un tipo que a un par de centímetros de la misma obscena cantidad de diamantes lo abandonó todo. Y si bien esto podría parecer una imagen que evoca un sentimiento de perseverancia, de que no debemos rendirnos porque lo mejor está por venir, es una puta mierda. Hay que decirlo. Es la representación perfecta de la falacia del coste hundido, de cómo ese miedo, esa aversión a las pérdidas hace que las personas continúen por días, semanas, meses o incluso años en proyectos que, desde su perspectiva y con toda la evidencia a favor, se nota que no van a llevar a ninguna parte, porque honestamente, desde la perspectiva en primera persona de los mineros, ¿qué verían ellos mientras están escarbando? Nada más allá de una cueva oscura, llena de escombros, llena de tierra, llena de piedras y seguramente con un olor espantoso. Pero claro, esta imagen no está pensada para que nos pongamos en la perspectiva de ambos mineros. Está simplemente pensada para que nos pongamos en la perspectiva de los diamantes. Es decir, que el tesoro, esa gran suma de dinero, ese objetivo siempre está ahí a unos centímetros de nosotros, cuando eso es mentira.
es motivación vacía, es motivación superficial, es motivación tonta e irracional. Porque el mensaje aquí de esta imagen es supuestamente el de no rendirse, pero realmente cuando una persona llega a un punto en el que no se rinde pese a que la evidencia le indica que lo mejor es mandar todo al diablo, se vuelve una persona terca e irracional que lo único que está haciendo es desperdiciar tiempo, dinero y otros recursos. Sí, para nosotros el tipo de abajo se rindió antes de tiempo, pero si nos ponemos analíticos, podríamos suponer que él lleva días, semanas, meses o años metiéndose a una cueva espantosa sin ver resultado alguno, y en el momento en el que vemos la imagen no estamos viendo sino el momento en el que se rindió, no los meses de esfuerzo invertidos, en los que para él seguramente hubo un momento en el que esta empresa ya no iba para más. La falacia del coste irrecuperable lo que hace es nublarle el juicio a la gente y hacerles creer que rendirse está mal, cuando hay momentos en los que es verdaderamente más sabio retirarse que seguir insistiendo en algo que no vale la pena. Para evitar los efectos negativos de un costo irrecuperable, siempre es recomendable analizar los beneficios futuros ignorando los gastos pasados. Revisar regularmente los proyectos en los que uno está inmiscuido para implementar mecanismos de revisión que puedan evaluar objetivamente qué tan viable es un proyecto. Y, por supuesto, lo más importante es separar las emociones de las decisiones para reconocer y controlar el impacto de los sesgos emocionales a la hora de decidir. Y eso es la falacia del coste irrecuperable, que no solamente es una cuestión de la economía y las finanzas y las inversiones y los proyectos, también es algo que vemos desafortunadamente a la hora de tomar decisiones personales y profesionales, como continuar una relación con una persona solamente porque llevamos mucho tiempo conociéndola, en lugar de asumir que ya no queremos más esa relación porque nos desgasta, o cuando una persona se obliga a sí misma a estudiar una carrera que no le gusta únicamente porque tal vez le va a dar más salidas que la carrera que le gustaría. Es un desgaste obligarse a hacer algo que no disfruta simplemente porque en apariencia es mejor. Pero bueno, para concluir, siempre recuerden que cuantos más recursos se invierten en un proyecto, más se ata uno emocionalmente a él y más cuesta dejarlo. Por eso es importante tomar decisiones racionales e informadas basadas en el futuro, no en el pasado. Si tienen eso en cuenta, pueden evitar caer en la falacia del costo irrecuperable y tomar decisiones que los hagan perder tiempo, dinero, esfuerzo y muchos otros recursos. Y bueno, así concluye otra entrega de la frutifantástica, mega sensacional y super duper divertida sección a la que hemos decidido llamar Aprendiendo en Misanthroc Studios. Y así concluye otro horrible video más.